Cuando yo le pregunte que si está entendiendo y si no está entendiendo, o sea, díganlo, no entiendo, no hay ningún problema. El detalle es que no me estorbe en la predicación, que me ayude en lugar de estorbarme, ¿me entienden? Entonces, así vamos a avanzar más rápido siempre en las Escrituras. Quiero por favor que vayamos el día de hoy al libro de Génesis, Génesis 2:1. Aleluya. Porque estamos hechos a imagen y semejanza, ¿verdad que sí, Víctor? Amén. Aleluya. La palabra imagen es masculina, semejanza es femenina. Dios hizo varón y hembra juntos. Amén. 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 Aleluya. Aleluya. Hombre Ish y hombre Isha. Muy bien. ¿Estás entendiendo? Vamos a Génesis 2:1. Cuando lo tengan con un amén, hermana Laura. Para que Amén. Cuando lo tengamos todos para que lo lean. Amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Deje que todos lo tengamos. Necesito aménes para saber que todos lo tienen. Espera. Aleluya. Génesis 2:1. Génesis 2:1. Nada más el 1. Lo vamos a leer. Y vamos a. ¿Ya viste? Aleluya. Suéltalo. Vamos a entender un poquito más de lo que Dios ha querido enseñarnos. Estos estudios los inició mi esposa, entonces dejó pendientes muchas cosas, muchos cabos sueltos, muchos hilos nada más tirados y nos dejó con cierta incertidumbre de lo que había querido enseñar. O sea, ella dio por descontado que ya lo sabíamos o que ya lo entendíamos, entonces brincó a otros estudios. Pero es importante tener la base y el fundamento de estos estudios. ¿Amén? ¿Lo tenemos? Amén. ¿Me lo leen, por favor, En el nombre de hermano? Jesús. Génesis 2:1. Sí. Amén. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Fíjese bien lo que dice en la 1909. Y fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento. La palabra ornamento es exactamente para ejércitos. Fíjese bien cómo Dios ha establecido y cómo ha hecho las cosas. Como la armadura. No, estos son ejércitos reales. Pero fíjese bien, fueron acabados los cielos. Dios siempre empieza por la parte de arriba, la parte de Él. Cuando Dios le dijo a Moisés que hiciera el tabernáculo, empezó por el arca, la parte de la cabeza del tabernáculo. Después siguió con los otros muebles, la mesa de los panes y el altar del incienso y el candelero. Empezó por la parte de arriba, lo mismo empezó aquí. Dice la palabra de Dios que fueron acabados primero los cielos. Amén. 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 Y después Aleluya. hizo los ejércitos. Qué raro. Es algo demasiado raro y demasiado como no entiendo. ¿Por qué si todavía no había pecado? Primero ejército. ¿Por qué Dios hizo ejércitos? ¿Para qué sirve un ejército, Víctor? Para pelear. Para defender, para cuidar la ¿Qué había que paz. defender? ¿O contra quién teníamos que pelear? ¿O contra quién tenía que pelear este ejército? Más bien que él El tenía enemigo. lo que él tenía en mente, que tal vez no se declara en la palabra. Él sabía lo que tenía planeado, así como... Dentro de su plan maestro ya tenía todo formulado. Amén. Entonces él hizo los ejércitos listos y preparados para la voz a la batalla, Amén. a la guerra. O sea, Amén. primero, Aleluya. dice, si se puede, pues primero si eres Estratega. alguien que va a hacer algo, Sí. y pues lo primero que haces es un ejército. ¿Para qué quieres al enemigo primero si no vas a tener cómo defenderte? Pues como que no. Vamos a ver la palabra ornamento o ejércitos, lo que significa. La numeración es 6635. 6635. Sí, aquí esto a mí me golpeó cuando escuché esto, porque dije, pues sí, cierto, ¿para qué? ¿Para qué primero el ejército? Pues, o sea, ¿qué Dios no es Dios de amor, de misericordia? O sea, no van a pelear Dios de contra él. paz, Dios de... Dios de paz. ¿verdad? Entonces,
ejércitos, ¿para qué? ¿Para pelear contra qué? ¿Contra quién? ¿Cómo? Una preparación. En cuestión de los países, una de las primeras cosas que hacen un nuevo país, primero establecen un capital y luego establecen un ejército. Usted y yo éramos del ejército de Dios ayer. Aleluya. Aleluya. Y nos trajo aquí a pelear. Amén. Cuando Dios estableció y cuando usted y yo escogimos por Él, Dios hizo formación de ejércitos entre cada uno de nosotros. Aleluya. Aleluya. Listos y preparados para defender ¿qué? El nombre. Sí. La voluntad, el propósito, el nombre de Dios. ¡Aleluya! Pero venimos aquí a la tierra y no nos interesa nada más que pelearnos con el vecino, Amén. con el esposo, con el hermano, con el patrón, con el pariente, con todo menos con lo que tenemos que pelear. Dice con los pastores. Con todo menos con lo que tenemos que pelear. Entonces quiero que vean las maneras cómo Dios estableció estos ejércitos. Lo que significa. Dice, masa de personas o cosas organizados para, La guerra. y luego dice ejércitos, ¿sí? Y luego dice campaña o adversidad. Pero fíjense bien cómo se pelea. Quiero que lo vean. Adoración. Adorando a Dios. Amén. ¿Cuál es su armamento preferido? La adoración. Adoración. Cuando usted adora, está ganando Cuando las batallas. algo sucede. Amén. Cuando adora. Entonces la parte principal a la que Dios nos escogió a usted y a mí es para adorarlo, Amén. Amén. para mantenernos de rodillas, Amén. para que los ejércitos terrenales se muevan de esa manera, pero cuando se mueven los ejércitos terrenales de esa manera, movemos ejércitos espirituales arriba. Amén. Amén. Aleluya. 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 ¿Lo entienden? Gracias. Los dos ejércitos alineados. Cuando usted se alinea aquí abajo, ellos están alineados ahí arriba. Y Aleluya. cuando usted empieza a orar y empieza a orar y empieza a clamar y a suplicar, hay muchas maneras de adorar, incluyendo la danza, incluyendo... ¡Ah, bendito Dios! Entonces, cuando usted lo está haciendo, ejércitos celestiales, ejércitos de poder, están en los aires, peleando contra las huestes, potestades, gobernadores y principados de maldad, que están tratando de interferir para que los milagros y la presencia de Dios venga, descienda, toque, cambie, transforme y liberte. ¿Me entienden? Amén. Entonces, nuestra mejor manera es adorando. Entonces, cuando estábamos allá arriba, Dios formó sus ejércitos y escogió a sus ejércitos. Escogió líderes, Amén. Amén. capitanes, generales. Amén. Amén. Hasta llegar hasta el raso. Ahorita lo va a ver, porque la palabra ahí viene tropas. Las tropas son las partes rasas o los soldados regulares. Amén. Entonces, hay jerarquías y hay niveles. Amén. Pero quiero que vea algo muy interesante y esto a mí me impactó. Cuando Dios formó sus ejércitos, ahí arriba, no se estaban peleando, hazte un lado, a mí me toca aquí. Hazte para allá, yo soy mejor que tú. Hazte para allá, yo soy más machín que tú. Todos en sus respectivos lugares, Amén. Amén. Aleluya. por escuadrones. Aleluya. Escuadrones equivale igual a tribus. Aleluya. Qué interesante. Qué interesante. Porque cada tribu le dio un regalo muy especial.
Entonces, cada uno de ellos, arriba y aquí abajo, Aleluya. sabía cuál era su escuadrón, Aleluya. sabía cuál era su líder, Aleluya. sabía a quién tenía que seguir y hacia dónde tenía que seguirlo. Y el líder principal se llama Jesucristo. Amén. Aleluya. Gracias, Jesús. Entonces él va en la parte de adelante y todos sus escuadrones vienen detrás de él en son de guerra. Aleluya. ¿Verdad que sí? Amén. Amén. Judá, júbilo y danza por delante. Aleluya. Aleluya. Vamos. Aleluya. Esto me está gustando. Aquí hay una raíz. Hay una raíz que quiero. La que le iba a decir antes de decirle ejército, dice, Aleluya. también significa cierta cantidad de un grupo de cosas o personas. Ahorita le voy a Ahí decir. salió lo de amén. masas. Ahorita le voy a decir. Oh, ¿cómo quito esto ya? Válgame Dios. ¿Eso de qué? Yo ni sé. Nomás hágale clic. Ahí está. El 6:33. Fíjese bien. Van. Significa. Esto es lo que la mayoría de las veces el Señor nos pide. Siempre a sus ejércitos. Adorar. Amén. Nos pide estar de rodillas. Pero también nos pide velar, velar. Velar, amén. Sí. Servir también es para... Que seamos siervos. Amén. Siervos. ¿Lo está viendo? Amén. Para poder hacer una guerra efectiva necesitamos ser personas sometidas. Amén. O sea, hacer. Que nos sometemos, ¿sí, amén? ¿Lo está viendo? Amén. Entonces vamos a regresar a Génesis 2:1. Dice que en el principio Él terminó los cielos y luego después la tierra. Amén. Amén. ¿Sí? Amén. Cuando estábamos en la eternidad pasada, Él hizo el espíritu y el alma. Amén. Amén. Esa fue la parte espiritual para después darnos un cuerpo. Amén. Aleluya. Los cielos y la tierra. Amén. Amén. Cielos, espíritu y alma. La tierra, cuerpo. Amén. ¿Me entienden? Amén. Amén. Es lo mismo. Mismo principio. Así como cuando le dijo a Moisés que hiciera el tabernáculo. Lo mismo. La parte de arriba. O lo espiritual. Y después lo terrenal. ¿Lo está mirando desde como se lo estoy tratando de mostrar o no? Amén. Amén. Si está sencillo, ok. Vamos a continuar porque esto es interesante. Aleluya. Aleluya. Esta parte es muy, muy importante porque Jesucristo es. Varón de guerra. Sí, es varón de guerra. Cristo es varón de guerra. Y si usted es el ejército Dice, de Jesucristo, dice, como el príncipe de los ejércitos de Jehová. Él es el comandante o el general de su ejército. Amén. Amén. Aleluya. Gracias, Jesús. Jesucristo es el varón de guerra o el varón espiritual de guerra. ¿Por qué no dice Jesucristo es varón de amor, varón de misericordia, varón de perdón? Porque está adiestrado y preparado para pelear una guerra. Amén. Espiritual. Una guerra que va a terminar venciendo. Amén. Amén. Aleluya. Aunque todos los ejércitos, principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad quieran que la palabra de Dios no se cumpla. Amén. Pero ya todo está escrito. Aleluya. Gracias, ¿Se entiende? Entonces vamos. Aleluya. Vamos a esa parte. Vamos a Éxodo 15. Aleluya. Éxodo 15. Éxodo 15. Vamos a ir rápido. Gracias, Jesús. Porque esto lo entendemos muy fácil. Está muy Éxodo 15. muy fácil de entender y muy rápido de entender. Amén. Amén. Aleluya. Jesucristo es varón de guerra. ¿Cómo se llama el varón de guerra? Jehová.
Jehová. El Hijo espiritual de Dios, el Cristo. Amén. Se llama. ¿Ya llegó? Amén. Amén. Éxodo 15, vamos a leer 1 y 2. 15. Adelante, hermana Laura. Amén. En el nombre de Jesús. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel. ¿Qué había pasado ahí, hermana Laura? ¿Se acuerda? No. ¿No? ¿No sabe qué había pasado ahí cuando cantó Moisés? Fue cuando cruzaron el. Acababan de pasar el Mar Rojo. Acaban De cuando. Dios acaba de enterrar Llegaron a los de Egipto, los acaba de enterrar en una tumba de agua. Amén. Y los acaba de mandar al abismo, a la parte más baja del infierno. ¡Santo! ¡Jesús! Acaba de mandar a ese ejército Amén, aleluya. a la parte más baja porque estaban en contra de la voluntad de Dios, Amén. Amén. aunque estaban haciendo la voluntad de Dios. Amén. Amén. ¿Estamos? Amén. Entonces, léalo ahora sí. Amén. En el nombre de Jesús. Éxodo 15. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: Cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. 3. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Ahí tengas. Aleluya. Aleluya. ¿Quién lo salvó? Jehová. 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 ¿Quién era el comandante y el general que iba enfrente? Jehová. Jehová es varón de guerra. El nombre del Señor, Libertando todo cautivo. el nombre del Hijo. Amén. Y venciendo a sus. Esta palabra varón, ¿qué es? Ish. Eres varón ¿En verdad? de guerra. Le digo que ya saben. Ya saben de qué se trata el estudio. Aleluya. Es un Ish. Es el varón espiritual. Ish. Es el varón espiritual. Ahora, fíjese bien. Ish es el varón espiritual y su nombre es Jehová. Amén. Amén. Pero este también es el esposo que va a venir por una esposa. Amén. Ah, una esposa espiritual. Y necesita una esposa. Isha. Amén. Mujer Amén. espiritual. Aleluya. O una iglesia. Isha. Amén. Amén. Que pelee la guerra, que ayude en la guerra que él va a venir a pelear. Ay, Padre Santo. Cuando ¡aleluya! Si él es el esposo y va a venir, necesita ¿qué? Una ayuda idónea. Una esposa espiritual. ¿Qué es lo que tiene que hacer la ayuda idónea con este esposo? Este principio está alrededor de toda la Biblia y es más, ni siquiera nos habíamos enterado que ahí está. ¿Qué es lo que hace la esposa con el esposo? ¿Qué significa ayuda idónea? ¿Para qué Dios le hizo una ayuda idónea a Adán? Para que haga las cosas en complemento. Para que pelee, si él es varón de guerra, también para que ella también apoye espiritualmente. Vamos a ver lo que significa la palabra idónea. A ver. Jesucristo es varón de guerra. Ayuda idónea, ayudador, ayudar, socorro, socorrer. Es todo lo que dice ahí, ¿verdad que sí? Sí. Romano 26. Y luego el 26. 28.
¿Qué significa? Rodear. Circular. Fíjate bien. Ayudar. Proteger. Rodear. Aliado. ¿Sí? Ayuda. ¿Ayuda a qué? A hacer conocido el nombre del Señor. Aleluya. ¿Sí? Y luego significa socorrer. Amén. Pero esta palabra, hermano, esta palabra te la voy a mostrar a ver si. Esa palabra, quiero que lo veas, circuncidar, o significa rodear. Es lo mismo las dos. Te lo voy a mostrar. Te lo voy a mostrar en una forma que si el Espíritu de Dios te dice, dime aquí, ¿dónde está la esposa? Alrededor. Ahí en la... ¿Cuál es la esposa aquí? El pueblo. ¿Sí? Amén. ¿Y el esposo? En medio. ¿En medio? Entonces la esposa lo rodea. Entonces la esposa está resguardando, cubriendo, protegiendo. ¿Para qué? Para defender el hombre, para defender al esposo, para cuidarlo, para ayudarlo, para que el nombre de Dios sea conocido. ¡Ey, ¿verdad que está más claro? Amén. Amén. Aleluya. Rodear. Cualquier persona que pudiera o que quisiera llegar al tabernáculo tenía que toparse con las tribus. Por cualquier punto cardinal que llegaran, Dios estaba resguardando al tabernáculo llamado Jesucristo con todas sus tribus, con todos sus ejércitos. ¿Para qué? Para que no pudieran llegar al esposo. Amén. Tanto. Aleluya. ¡Bendito! ¿Lo ves claro o no? ¿Lo ves como yo lo veo? Tú y yo somos estos, mira. La tierra hizo a la esposa. Tú y yo somos estos, mira. Alrededor, resguardando. Aleluya. ¡Ashaya! ¡Bendito! Aleluya. Vamos a regresarnos. ¡Eres Sucot! ¡Aleluya! Este principio tenemos que mirarlo, asimilarlo y grabárnoslo. Santo. Que quede impregnado, que quede sellado con fuego del Espíritu de Dios dentro de ¡Precioso! nosotros. Amén. ¡Precioso! Dice Jehová, varón de... Guerra. Aleluya. Gracias, Jesús. 44:21. Aleluya. 44:21. Aleluya. Gracias, Jesús. ¡Bendito! Enfrentamiento, guerra, ataque, batalla, combate, guerrero, pelear. Y el último que es, hermano Manuel, Tropa. Soldado raso. soldado raso. Desde el más sencillo, es que es exactamente lo que te está tratando de decir. Desde el momento en que te enlistas, en que tienes un encuentro con Jesucristo, entras automáticamente al ejército de Dios. Desde que eres salvo, ya eres soldado. Desde ahí ya eres tropa. Eres de la tropa. Conforme vas creciendo, te van dando tu galardón y vas tomando posiciones estratégicas como ejército o como tribu de Dios. ¡Ey, Shaya! Cuando te vas dando cuenta a qué tribu perteneces, entonces vas tomando tu posición como tribu. Entonces no tienes por qué
Amén. alrededor del nombre. Amén. Aleluya. Aleluya. Ah, santo. Por eso es importante el, no se le puede llamar respeto, es Reverencia. la reverencia, entender que esto es algo más que venir a la iglesia, hermanos, Amén. Amén. algo más que conocer la palabra. Amén. Aleluya. Aleluya. Amén. ¿Me comprende? Amén. Amén. O sea, por ejemplo, vemos muchos cristianos que todavía hay gente que le hace chistes a Jesús o a Dios y todavía nos reímos de los chistes. Eso ofende a Dios, hermano. Amén. Amén. No participemos de eso. Amén. Amén. Todavía eso ofende al Señor y estás participando de una ofensa que se le está haciendo al Señor. Amén. Señor. ¿Me entiendes? Perdónanos. Estamos ofendiendo todavía al Señor en muchas áreas. Amén. Amén. Entonces no participemos. Que el Espíritu de Dios nos dé discernimiento para no participar. Amén. No quiere decir que no debemos ser alegres, hermano. Al contrario, tenemos que ser alegres. Amén. Amén. Pero dentro de las cosas que Dios nos permite ser alegres, sin faltar al respeto, a la gloria, al nombre, a la sangre, al Espíritu Santo y a todo lo que significa Dios mismo. Amén. ¿Lo entendemos? Amén. Entonces, desde el más pequeño hasta el más alto, todos tenemos una posición específica en las iglesias. Tanto el que canta, como el que ora, como el que danza, como el que grita, como el que limpia los baños, como el que hace la limpieza, como el que sea, todos somos importantes y somos estratégicos y específicos en la casa de Dios. Sí, hermano. Amén. Aleluya. Amén. Y eso se refleja bien claro. Aleluya. Por ejemplo, digamos, alguien que normalmente a veces cuando son muchos no se les alcanza a dar oportunidad. Aleluya. Al que está sentado, como muchos dicen, Sí, amén. o al nuevo que se acaba de convertir. Pero Sí. pasa lo mismo en los ejércitos. Si usted ve ahí, el primero, muchas veces, cuando llega el ataque y está todo el campamento en la adoración, al que está más lejos, es al primero que se lleva el Sí. enemigo. Amén. Y eso Amén. es lo que pasa muchas veces también en las iglesias. Al más nuevo, a veces vienen los problemas y es el primero que Sí. destruyen o sale corriendo. Sí. Amén. Amén. Quiero que vea esta numeración. La numeración para Ish es 376. Amén. Pero hay otra numeración. Es la 582. Pero fíjese, quiero que vea. Más de una raíz que no se usa significa ser existente. Hombre. Como individuo o persona. Masculinos frecuentemente. Y luego vea la numeración raíz. Este es Ish y la numeración es Enosh, es otro. Sí, porque hay 3 tipos de los que hemos hablado. Bueno, casi creo que son 4. Ya es Enosh, Ish, Sacar y hay otro, creo que todavía que no lo. Entonces, fíjese bien. Aleluya. Enosh, ahí dice, Y habla, fíjese bien, son 4 porque falta el de Adán para mencionar hombres o Sí. Adán. Adán, Ish, Enosh. Hombre, Adán. Amén. Relojismo. Y habla de amén. Entonces, quiero que lo vean. Es interesante cuando estudiamos de quién, o sea, cuando venimos al estudio de la palabra, ¿a qué se está refiriendo? ¿De quién se está refiriendo y qué tipo de naturaleza está hablando? Sí, Víctor, dime. No. Ah, yo pensé que ibas a decir algo. Se está echando. ¿Lo estamos entendiendo, mis hijos? Aleluya, vamos al libro de Génesis. Génesis 2:22. Estamos en Génesis, ¿verdad que sí? No, fuimos a Éxodo. Ah, ok, entonces vamos a Génesis, perdón, me resbalé. Terminamos. Regresemos a Génesis. Aleluya. ¿Está entendiendo lo que estoy tratando de enseñarle aquí de hoy? Amén. Amén. Génesis, ¿qué pasó? Génesis 2:22. Es que yo en el estudio agarré la electrónica y luego agarré otra Biblia, entonces en una me quedé en Génesis, pues Ok. se me quedó el cassette ahí, mis hijos, perdón. Gracias, Aleluya. gracias Jesús. Entonces, Amén. varón de guerra es Jehová, ¿verdad que sí? Amén. Ok, vamos a leer Génesis 2 y vamos a leer el 22. Quiero que lo vean. Amén. 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 Aleluya. Gracias, Jesús, ya me pasé. Bendito.
2:22. Amén. Y dijo Adán. No, pasó al 23. Me pasé al 23. Ok, entonces no dijo Adán. ¿Quién dijo pues? Y Jehová Dios hizo caer. Dios. Oh, Está ok. leyendo el 21. Ahí Ahí está. está. Y de la costilla que Jehová. Ok, es que quiero mostrarles algo. Y Jehová Dios hizo caer sueño sobre Adán. Esta es la parte terrenal. Adán. Amén. La parte de la tierra. ¿Sí? Amén. Dice, y se quedó dormido. Entonces tomó una de sus. Costillas. Más adelante viene la palabra costilla también, pero quiero que vean lo que significa. Selah. Las dos de abajo. Cama, tablón, madera. Ay, dice. Somos tablas. Porque de ahí venimos de un árbol. Amén. Venimos de un árbol. Amén. Aleluya. Del árbol. No se enoje si le digo, hermana madera. Amén. Hermana tabla. No sea tablón, no sea tablón. ¿Lo está viendo? Amén. Ok, entonces, ¿qué fue lo que tomó Dios de Adán? Una tabla o un tablón Un pedazo espiritual. de madera. Un tablón espiritual. Una rama. Mire, y Jehová Dios hizo caer sueño sobre Adán y se quedó dormido. Entonces tomó una de sus tablas y cerró la carne en su lugar. Y de la tabla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. Hizo una mujer. Se fue al uno. Sí. Digo que. Aleluya. Es que le dio muy cerquita donde Sí, no se estaba preocupe, la mi cosilla. niña. No se acuérdate de ese. ¡Aleluya! ¡Gracias, Jesús! Y Jehová Dios hizo una mujer. La numeración es 802. Isha. Es una Isha. Ishaha. Entonces, Esposa. aquí es donde quiero explicarle algo. Si hubiera tomado Dios de la parte humana, hubiera sacado una Adama. Amén. Pero entró más adentro a la parte espiritual y sacó una Isha. Aleluya. ¿Lo entiende? La mujer. Entonces está aquí hecha. diría, si hubiera sacado de la parte del cuerpo, después de haber hecho a Adán, de la tierra, si hubiera sacado de la parte terrenal, hubiera sacado una Adama. Después se volvió Adama, ¿sí? Porque fue cuando pecaron. Amén. Santo. ¡Tum! La naturaleza brincó. Bendito Jesús. ¿Me entienden? Entonces, por eso Dios metió, ¿sí? Pero fue a través del barro, a través del polvo que Dios había hecho en Adán. Tuvo que atravesar, llegar a la parte espiritual y sacar a la varona. Amén. ¿No está bien? Amén. Entonces, Gracias, Jesús. esto es interesante cuando ya aprendemos un poquito más a estudiar la Biblia, Amén. a escarbar un poquito más y a que Dios nos bombardee con esas semillas preciosas que tiene ahí escondidas y que truenan en el momento preciso. ¿No? Amén. Aleluya. ¿Ya lo entendió entonces? Sí, amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Bendito. Aleluya. ¿Sí lo están entendiendo? Aleluya. ¿Estamos claros? Amén. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que usted y yo seamos personas espirituales. Isha. Una iglesia espiritual, es lo que anda buscando. Amén. Una esposa espiritual. Amén. Cuando Dios sacó a Isha de la costilla o del tablón o de la tabla de Adán, Amén. ¿a quién sacó? A Eva, lo que llamamos, a cómo se representa ahí, A la esposa. la esposa. A la esposa. La esposa sacó una esposa espiritual, no sacó una esposa terrenal. Amén. ¿Sí?
Amén, aleluya. ¿Sí o no? Gracias Jesús, amén. ¿Lo está viendo? Sí, amén. Está muy... O sí se está entendiendo. Quiero que... Amén. Sí. ¿Se está entendiendo? Sí, amén. ¿Sí, hermano? ¿Sí? Ok, entonces eso fue lo que sacó. Sí, diga. Es que con eso que está explicando lo está llevando hasta el otro lado. Sacó del varón o del esposo. Aleluya. Del primer Adán sacó a la Estamos llegando hasta Cristo, ¿eh? esposa. Así de Exactamente. Cristo O sea que de Cristo sacó. sacó La esposa. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito. Vamos a continuar porque me estoy... Amén. ¿Quieres decir algo? La chistosa cosa de esta, Adán estaba puesto a ser como Jesús. Sí, por supuesto. Antes que él pecó, Sí. él iba a ser el tipo de figura como el camino Amén. al Señor. Amén. O sea, de él salió La esposa. la esposa. Igual que salió de Cristo la esposa también. Amén. Amén, O aleluya. de Jesucristo. Gracias Jesús. ¿Sí o no? Amén. ¿Se está volviendo más claro cada vez esto o no? Amén. Sí, amén. ¿La pintura está tomando forma, sí o no? Amén. Ok. Entonces Dios necesita escuadrones. Amén. Amén. Cuando los hebreos estaban en Egipto, ¿eran qué? ¿Esclavos o escuadrones? Esclavos. Esclavos. Pero en cuanto los sacó, Los formó por tribus, por escuadrones. por Amén. ejércitos. Los formó por escuadrones. ¿Cómo sabían? ¿Cómo? Digan. Les dio la orden a Moisés. Por medio de Moisés les dijo que se formen por tribus. Sí. ¿Lo está viendo? Aleluya, amén. Todo esto, hermano, ya se viene o se trae en el ADN espiritual. Santo. Déjame leer una cosa. Quiero que vea esto. Aunque usted reniegue y no haga caso a la palabra de Dios, y cada vez que Dios lo confronta con una verdad y usted no le haga caso a esa verdad, usted sabe que está mal, ¿verdad que sí? Amén. Usted sabe que le está fallando a Dios, ¿verdad? Amén. Entonces, cuando ellos recibieron la orden, sabían automáticamente que tenían que formarse en la tribu de Judá, en la tribu de Zabulón, en la tribu de Rubén, en la tribu de... por escuadrones. Pero si no tenían armas, hijo. No había armas. Ellos eran esclavos. Pero ya estaban alineados como se alinearon en la eternidad pasada. Por escuadrones. Aleluya. Sí, hermano, ya. No tenían las armas físicas, pero tenían las más importantes, Sí. las Las espirituales. espirituales. ¡Ah, santa! ¡Aleluya! ¡Eso! ¡Aleluya! Éxodo 6. Estoy yendo despacito, mis hijos, porque necesito que esto quede muy claro. Éxodo 6. Para que dejemos de pelearnos. Amén. Entre sí mismo. Déjenme le hago una pregunta, hermanos. Y esto es de cuando estamos demasiado niños Amén. en el Señor. Cuando estamos demasiado niños en el Señor. Fíjese bien. ¿Cuántas veces usted, cuando ha estado escuchando una predicación, ya sea en esta iglesia o en otra iglesia, usted ha pensado, yo puedo predicar mejor que, yo canto mejor que, yo lo puedo hacer mejor que? ¿No le ha pasado por su mente? A mí no. Amén. No. Mi líder predica mejor que, Sí. Eso sí. fulanito canta mejor que. Mm, Ay, Padre Santo, eso sí. Este es más entonado.
entonces hemos estado entrando dentro de una forma de juzgar. Amén. Si Dios lo escogió con todo y que es desafinado para cantar, y Dios lo tiene cantando, mire, Dios me perdona. Cuando yo fui congregante, nosotros teníamos un pastor que tenía muy gastada la garganta y cantaba, pues cantaba, cantaba, pero eso sí, la presencia de Dios descendía con una autoridad y un poder que cuidaba, pero la voz la tenía muy gastada. Y un día no sé qué me preguntó en la casa y fui tan sincero y me salió una cosa que a mí, o sea, es raro que me suceda. ¿Quién sabe qué digo de cantar? Y le dije, aunque usted cante medio desafinado y medio feo, pero se siente la presencia de Dios poderosa, hermano. Y volteó y me dijo, como, gracias, hermano. Y siempre que hubo oportunidad me recalcó. Al cabo, pues yo soy muy desafinado y canto feo. Y yo sabía que esas pedradas venían para mí. Hay cosas que cuando no estamos maduros las decimos y las hacemos. Claro, llega un momento en que nos tenemos que arrepentir delante de Dios porque pues, fue una ofensa, fue algo que involuntariamente y en ignorancia hicimos ese pecado. Pero cuando Dios nos lo trae, pues inmediatamente, hermanos, ¡pum! Señor. Pero esa estuvo bien. Fue pues, de perdida. Le pidió honestidad y usted respondió. Malo mentir. Yo sé que ofende a veces, la verdad, ofende, sí. Pero pues imagínese, está uno en alabanza y le toca a uno escuchar al líder y dice, hermanos, no está cantando el líder, sino sí. alguien más. Y le dice, tiene que adorar al Señor, aunque el que esté cantando cante como sapo. Eso está peor. Sí. Pues que sin querer quiere acomodar el asunto y sale. Sí, y hay veces que nos llevamos entre las patas a mucha gente, hermanos. Por eso es interesante que Dios ponga freno en nuestra boca para no hacer comentarios dañinos, ofensivos, que aunque es verdad muchas veces, pero la persona no espera esa actitud de parte de nosotros. ¿Me comprenden? Eso está muy difícil para mí, porque en cuestión de decir la verdad, yo lo digo lo más duro que puedo. Aleluya, amén. Éxodo 6:26. 6:26. Sí. Amén. Aleluya. Aleluya. Gracias, Jesús. Está medio Bendito. porque hoy esta aplicación está como diferente, está como entre Fluyendo sube, diferente. baja, sube, sí. Baja, sube. Gracias, Jesús. ¿Ya lo tenemos? Ay, va, Aleluya. subiendo y bajando. Léamelo, hermano Beni, con voz fuerte, mijo. Este es aquel Aarón y aquel Moisés a los cuales Jehová dijo, sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. A ver, vamos a leerlo de nuevo, hermana Laura. Este es, ¿quién? Este es aquel Aarón y aquel Moisés, a los cuales Jehová dijo, sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Ahí tengas. Eran esclavos, ¿no? Sí. Amén. ¿Cómo los formó formación de Aleluya. Ya. ¡Formación de ejército! ¡Aleluya! Uy, ¿cómo es eso? Pues así, ¿no? En Como debe ese ser. momento el Espíritu de Dios En ese momento, ¡pum! Tribus. los formó por Rubén. Benjamín. tribus. Por tribus. Para que nadie faltara. Amén. Porque allá Todos. no vivían por tribus. ¿verdad? Déjenme leer esta pregunta. Para que vea y para que se dé cuenta. Si iban en escuadrones y salieron de Egipto en escuadrones, ¿cómo entraron al mar? Por escuadrones. Amén. 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 12. Un canal por cada Un canal por cada escuadrón, por cada ejército. ¡Ay! ¡Santo! Eran 12 escuadrones
que Dios abrió para su pueblo para que pasaran a través de el mar. Amén. ¿Lo está viendo o no? Amén. Aquí está más claro que Dios abrió en 12 canales el mar. Amén. ¡Aleluya! Ahora fíjense bien, se lo voy a poner muy fácil, muy rápido. Ahorita si llegamos o si alcanzamos a llegar, vamos ahí. Fíjense bien. El pueblo de Dios iba huyendo de Egipto, ¿verdad que sí? Iba por escuadrones, ¿verdad que sí? Amén. Ok, entonces llegaron a la parte de la orilla del mar y el mar todavía no se abría, Amén. ¿verdad? Amén. Si alguien va detrás de usted, hermana Laura, usted no va caminando, ¿verdad que no? Usted le mete, pero Corriendo. ellos iban caminando. El pueblo de Dios iba caminando. Iba marchando. Iban caminando. Y deje usted, por ejemplo, cuando Dios dijo, métanse por sus canales. Cada escuadrón por su canal. Si hubieran ido reborjados, pues iba a ser un atropelladero que parecía que un viernes negro aquí en Estados Unidos. ¿O no? Amén. Un corredero y un tumbadero y un apachurradero de gente. No, estos pasaron caminando y pasaron bien, tranquilos, En orden. en orden. Santo. Entonces, si a mí me viene correteando, yo le entro al primero al más cerquitas. Amén. ¿O no? Amén. Al primero que veo y pon ahí me meto. Ay, el lamento está allá. Sí, sí. Oye, pero que te toca hasta ahí, no estás loco, métete tú allá, yo aquí me meto. ¿Verdad? Ahí viene. Pero cuando los tenía en la orilla del mar, ya Dios ya los tenía por escuadrones. Amén. Santo. Y cuando Dios ya los tenía por escuadrones, nada más en cuanto abrió el mar, ya estaba el escuadrón formado y marchando, vamos, Aleluya. para adentro. Gracias, Jesús. Así es como Dios hace las cosas, no correteándote, Amén. no apresurando a Dios. Amén. Ni diciendo, la verdad que no sabes el mar, nos estamos esperando, mira, ya nos vienen alcanzando. Tranquilo, viejo, calmado. Yo nunca llego tarde, siempre llego a tiempo. Amén. Amén. Aleluya. Aquellos no te van a alcanzar, yo los estoy deteniendo. Amén. Aleluya. Y ellos venían a prisa, venían a prisa. Entonces cuando vieron que se metieron, los del pueblo de Dios, ellos también se metieron. Dijeron, aquí hay camino, mira. Y que se meten. Ni siquiera analizaron, hermano, cómo se abrió el mar. Y dijeron, mira, ¿qué pasó aquí? No voltearon a ver. Miren nomás, qué machita todo esto. No, su mente. Yo me hubiera quedado. Con enojo atrás de ellos. Yo me hubiera quedado sorprendido. Pues, ¿cómo le hicieron? Lo que hace el enojo Sí, ciega. Enojo te ciega y eso es lo que quiero que entendamos. caes en la trampa. Aleluya. Quiero que entendamos que tu molestia, tu ira, tu coraje no te deja ver más allá que tu nariz. Amén. ¡Santo! No te deja ver los milagros que están enfrente de ti, porque tu enojo y tu ira están encegueciéndote. No estás viendo el camino que Dios ya puso, que ya Dios estableció, que ya Dios abrió para ti. ¡Jesús! Y como estás muy enojado, como estás muy iracundo, pues ahí te mueres en la orilla. Amén. Sí, Víctor. Me recuerda mucho de cuando antes me enojaba muy fácil, Sí. que muchas de las veces mi visión se hizo negro y cuando regresé a calmarme no estaba en el mismo lugar de que yo estaba, Amén. que mi enojo tomó control y no vi qué hice. ¿A Amén. dónde fue? Le digo un pensamiento que yo siempre tengo, ¿no? Cuando voy a hacer algo y estoy batallando por hacerlo, siempre me viene el pensamiento, dice, la solución casi siempre la tienes enfrente.
casi siempre está enfrente, nomás que relájate para que la puedas ver. Así. Eso casi siempre me viene a mí a la mente cuando estoy batallando, cuando se me pierden las llaves, cuando busco un desarmador, cuando así me tranquilizo y al ratito ahí está, pero no lo había visto. Amén. Gracias, Entonces entra la desesperación y empiezas a buscar por todos lados menos por donde tienes que buscar. Amén. Amén. Entonces A mí sí. la solución casi siempre la tienes enfrente. O muchas veces buscaste ahí, pero no las vistes. Sí, señor. Fíjese bien, ¿cuántos testimonios ha escuchado de que la busqué como 500 veces ahí, hermano? Y no sé, de repente aparecieron ahí. La A mí me pasa muy seguido. desesperación, apuro, como lo quiera llamar, pero sí pasan. Por supuesto que pasa. Mire, al 100% de los que estamos aquí nos ha pasado. Amén. Amén. Entonces eso quiere decir que es verdad. Esto se queda ciego y no podemos ver como tenemos que mirar. Amén. 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 Vamos a volver a leer, quiero que vean. Este es aquel Aarón y aquel Moisés. ¿Por qué menciona primero a Aarón? Porque él es el sacerdote, ¿verdad? El líder de el tribu Leví. Sí, es el sacerdote, pero ¿por qué primero Aarón y no Moisés? Si a Moisés fue el que mandó. Porque se supone que Aarón era el que anunciaba. No, porque se supone que Moisés no quería nada. Porque Moisés desde el principio le dijo, manda a Aarón, usa otro, yo no puedo. Y Dios, mire, tratando de darle después a Moisés su lugar. Después menciona a Moisés y después menciona a Aarón. Amén. Es que a ti fue el que te mandé, Manuel. ¿Para qué pones al Gediondo del hermano este líder que tienes ahí? A ti te lo mandé. A ti te lo puse. Aleluya. ¿Para qué pones a ese Gediondo que ni canta, ni toca, ni nada? Amén. Tú eres el que toca, a ti te puse. Amén. Aleluya. Déjalo que intente, ay, hombre, pues que le haga la lucha. No, pero es que a ti te mandé. Amén. A ti te puse ahí. Y pero es la verdad. Habemos gente que tenemos que estar en lugares específicos, Amén. en el momento preciso, Amén. porque tenemos el llamado a cada una de las cosas que Dios nos ha llamado. Si no, no te hubiera entregado el don. ¿Por qué te rehusabas a cantar antes, Laura? ¿Por qué? ¿Por qué qué? Te rehusabas a cantar antes. No, es que yo no canto bien, es que yo canto bien, es que mire, es que yo estaba peor que Moisés. El Yo gobernando. yo sí, hermano, pero yo no puedo dirigir porque siempre ando que siempre le faltan las bajas, las medianas y 1000 pretextos, pero nunca puede dirigir una alabanza. 1000 pretextos y no puede predicar. Y le estoy hablando a toda la congregación, incluyéndolos a todos, Amén. Aleluya. porque piensan o sienten que no es suficiente los 30 años que tienen de cristianos, que todavía les falta aprender más. Y cuando se compara con otros mensajes, se da cuenta que usted tiene mucho, que lo único que le hace falta es aventarse, Amén. Aleluya. ¿o no? Amén. Entonces, y Dios te dice, si te puse a ti te estoy dando el mensaje, a ti te estoy enseñando, Amén. tienes mi espíritu, tienes mi nombre, tienes mi sangre, tienes todo para que hagas las cosas y todavía no quieres hacerlas. Todo te lo he dado, todo. Aleluya. Amén. Ah, Bendito. bendito Dios. Santo. Continuamos, hijos. Aleluya. Aleluya.
Gracias, Jesús. Éxodo 7. Éxodo. Ahí enseguidita. Amén. Aleluya. Éxodo 7, vamos a leer el 4 nada más. Oh, bendito Dios. Santo. 7. ¿Qué? 7, 4, papi. 7, 4. ¿Ya lo tenemos? Amén. Y Faraón, No os oirá, sígale. mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Sacaré a mis. Ejércitos. Ejércitos. Vean la palabra para ejércitos, la numeración. 66, 35 es la misma que estamos estudiando, ¿verdad que sí? Pero quiero que vea, por favor, cuando habla de mi pueblo, ¿de quién habla? ¿Está viendo tribus y tropas? Amén. ¿Está viendo rebaño? Amén. Amén. ¿Está viendo o no? Amén. Aleluya. Amén. Tribu, tropas y rebaño. ¿Qué es? ¿En qué lado estás? Estés donde estés, eres parte del ejército de Dios. Amén. Eres parte de lo que Dios ha escogido para hacer conocido su nombre. ¡Ah, bendito! Eres parte del pacto que tuviste con este varón de guerra en la eternidad pasada para hacer conocido el nombre del Padre. Eres parte. Aleluya. Bendito Dios. Éxodo 3. Éxodo 3. ¿Es Éxodo o es Génesis? Es Génesis 3, creo. Vamos a Génesis 3. Vamos a ver. Porque Éxodo 3 no me suena. ¡Aleluya! Jesús. Génesis 3. Sí. Amén. Aquí quiero romperte los paradigmas que traes metidos en tu cabeza. Aleluya. Aleluya. Déjame ver si es el 7, 8, 9 y 10. Vamos a ver si. Éxodo 3. No, si es Éxodo. Éxodo. Estás en Génesis. Sí. Sí. Vamos a Éxodo 3, a ver si. Es que traigo tantas escrituras que no sé cuáles darle a mis hijos. A ver, vamos a ver Éxodo 3, 7. Sí. Dijo, 7, Éxodo 3, 7. ¿Ya lo tiene? Amén. amén. Y dijo Jehová: bien he visto la aflicción o el sufrimiento de mi Pueblo. tropa, rebaño o ¿sí? Amén. que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues tengo conocidas sus. Angustias. ¿Cuánto tiempo pasó para que estas escrituras Dios dijera: he escuchado el clamor de mi pueblo? 430 años. Casi. 430 años. Entonces, ¿quiere decir que en el año número 100 Dios no escuchaba al pueblo? No, pues sí. ¿Quiere decir que en el año 112 no escuchaba al pueblo? ¿En el año 200? ¿En el 350? No, perdón. La formulación de la pregunta está de una forma diferente. A ver, O de nuestro entendimiento. ok. Entendimiento. Es de la pregunta: ¿cuánto tiempo Dios puede hacer otra vez la pregunta? Pues por supuesto escuchaba. La cosa es. Esto fue. actuaba. La primera respuesta que él me dio está excelente, es 430 años.
Es el cumplimiento. Para sacarlos de Egipto fue una cosa. Sí, Sí. Para oírlos es otra cosa. Es donde me perdí. ahí le va. Es que dice aquí Jehová, dice, y bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído. Y le dice la siguiente pregunta, ¿en el año 100 no los escuchaba? Sí. ¿En el año 150? ¿Les escuchabas? ¿En el 300? Sí, por supuesto. ¿Por qué tardó 430 años en escucharlos o en hacerles caso? Porque números son importantes al Señor. ¿No te escuché bien, Víctor? Números son importantes al Señor. Números son importantes, Señor. Hermano Benny, ¿por qué tardó 430 años en venir a rescatarlos? Es una pregunta difícil. Hermana Laura, ¿por qué tardó 430 años en venir a rescatarlos? Fue cuando, perdón, Dígame. fue cuando empezó a cambiar, que murió Faraón, casi en esa época, el Faraón que los conocía, Ok. ¿sí? Sí. Empezaron a hacérseles más difícil la forma de ¿Qué? vida y a castigarlos más, a aprovecharse más de ellos. Buena respuesta, pero no es la que yo espero. Puede ser porque... Hermana Silvia, ¿por qué el Señor tardó 430 años en venir a rescatarlos? Porque no clamaban antes a Jehová. Porque no clamaban antes a Jehová. Hermano Medrano, ¿por qué tardó el Señor 430 años para venir a sacar a su pueblo? Si estaban a chi. ¿Por qué? Porque no era el tiempo de él de sacarlos de ahí. Porque quiere, A ver, explíqueme un poquito más eso que acaba de decir, mijo. Fuerte y claro para que se escuche. esclavos, Eran esclavos, ¿sí? ¿Y luego? Estaba bien, dígalo. Lo primero que dijo estaba excelente y luego ya se perdió. es que el Señor primero no escuchaba porque no era el tiempo de él. Y cada quien, los esclavos estaban esclavos y no, pienso yo que no clamaban al Señor. Porque ya todo está Rodríguez. escrito. Porque estaba conforme a su plan. En sus planes y sus Maestro. Porque estaba que no escuché yo eso. ¿Estaba qué? Conforme a su plan, maestro. Vamos a las escrituras para que vea eso que acaba de decir. Y vas a estar ahí. Vas a Génesis 15. Globo. Ay, no te vas a accidentar y vas a estar. Es que eso no lo hemos terminado de entender. Luego va a pasar. Eso exactamente no lo hemos terminado de entender. Que no es cuando uno quiera, sino. No es cuando tú estés chillando y quejándote, es cuando Dios ya estableció tiempo, hora, día y lugar para venir a rescatarte, para venir a decirte, es tiempo, el tiempo ya se cumplió, ahora sí, vámonos, mijo, vaya, y te voy a abrir el entendimiento para que veas que siempre he estado ahí. ¡Aleluya! Nunca me he apartado, ahí he estado siempre. Amén. Amén. Pero como no era tu tiempo, no me podías ver. No te voy a dejar, Ay, aunque Nunca te. nunca. Éxodo, no, Génesis 15. Génesis 15. Víctor, ¿cuánto me falta? Aunque nunca me has visto, Te falta yo he estado contigo. 20 minutos y 30 en las segundos. buenas y Sí alcanzo, Gabriel. malas. Gracias. Cuando se cumpla aquel tiempo, mirarás. Dijiste lo que Génesis. Génesis 15, papi. Vamos a leer desde el 8. Vamos a ver si entienden esta parte para que la vean. Oh, bendito Dios. ¡Hey! Shaya Ramama Masaya. Génesis 15. 15, 8, papi. Aquí está Dios hablando con Abraham. ¿Ya lo tiene? ¿Ya llegó? Amén. Amén. Dice, 15:8. y respondió, Y él respondió. Señor Jehová, ¿en qué conoceré que
que la tengo que heredar, es algo de la promesa que está haciéndole Dios en La Luz. tengo de heredar. Ok. Es algo que estaba hablándole el Señor a Abraham de una herencia que él A la tierra. había prometido, pero dice, ¿cómo que me vas a dar esto si no veo nada? Entonces, ¿cómo me vas a mostrar o cómo voy a saber si en verdad me vas a cumplir lo que me estás prometiendo? O sea, lo mandó a una tierra. Vete y a la tierra que pises hasta allá, aquel lugar va a ser tuyo. ¿Quiere que le damos desde el 1? Para que no pase nada. Al cabo tenemos tiempo. Después de estas cosas fue la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón, sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me has de dar? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer. Dijo más Abraham: mira que no me has dado prole, descendencia, hijos, y aquí que es mi heredero, uno nacido en mi casa. Y luego la palabra de Jehová fue a él diciendo: no te heredará sino el que saldrá de tus entrañas será el que te herede. Y sacóle fuera y dijo: mira ahora a los cielos, lo espiritual, Amén. y cuenta las estrellas. Sigue siendo espiritual. Amén. Si las puedes contar. Y le dijo: así será tu simiente. Y creyó a Jehová y contóselo por justicia. Y díjole: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar Esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la tengo de heredar? Y le dijo: apártame una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todas estas cosas y partiólas por la mitad. Aquí es donde entra el pacto. Amén. ¿Con quién fue el pacto? 5. 5. Y partiólas por la mitad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios mismo. Y puso cada mitad una enfrente de otra, mas no partió las aves. Y descendían aves sobre los cuerpos muertos, y ojeábalas Abraham, o sea, las veía de reojo. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Y he aquí que el pavor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces dijo a Abraham: ten por cierto que tu simiente será peregrina en tierra no suya, y servirá a los de ahí, y serán ellos afligidos 400 años. Esto es algo que Dios le dijo a Abraham, Amén. y tenían que pasar 400 años. Eso es una profecía que Dios le dio a Abraham. Amén. Así que chillaran como chillaran, se revolcaran, clamaran, gritaran como clamaran, tenían que pasar el tiempo que Dios lo dijo. Amén. Lo mismo contigo y lo mismo conmigo. Amén. 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 Aleluya. ¿Por qué no me oye Jesús? ¿Por qué cuando estás en luchas y pruebas quieres que Dios te quite las pruebas? Amén. Señor. Señor, ya quítamela, no duele mucho. Dice el Señor: toma más tiempo, amigo. Espérate tantito más, aguanta, aquí te estoy oyendo, pero no puedo Siempre contestar. espera. No puedo contestarte porque si te contesto te vas a dar cuenta y entonces Mañana pasará. se deshace lo que tengo que hacer contigo. Entonces tú cantarás cuando Él te diga: ven a mi lado. Dice 400 años, mas a la gente a quien servirán juzgaré yo también. Y después de esto saldrán con grande riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz. Y serás sepultado. O sea, toda esta historia esconde muchos secretos. Amén.
Ya hemos explicado lo del pacto, ¿verdad? Cómo las partió y El Amén. Espíritu de Dios cómo el Espíritu de Dios pasó el fuego. pasó y cómo la antorcha, Amén. cómo la antorcha estaba presente. Amén. ¿Qué estudiamos ayer? La menorá. ¡Santo! Y tú ¡Bendito eres- Jesús! Mejor que ya es diferente. Dice: y después de esto saldrán con grande riqueza y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no está cumplida la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol Y ya oscurecido. y ya oscurecido, dejóse ver un Horno. Humeante. altar de bronce. ¡Santo! ¡Bendito Jesús! Ahora sí, compa, otra vez. ¡Ah! ¡Bendito Dios! Se dejó ver un altar de bronce humeando. ¿Sí? Sí. Y Y una antorcha. que pasó por entre los animales. Una antorcha de fuego que pasó. por entre los animales divididos. ¿Qué número estaba haciendo ahí? 8. El 8. Se pasó. El número del Padre. Aleluya. Y dice la palabra de Dios que para poder hacer un pacto se caminaba entre los animales para tener el testimonio de la. Sangre. ¡Santo! ¡Bendito Jesús! ¡Aleluya! Entonces aquí es donde Dios sella el pacto y le da testimonio a Abraham de un pacto. ¿Con quién hizo el pacto? Dios, hermano Medrano. ¿Con quién? ¿Con quién hizo el pacto? Pues con Abraham. ¿Qué tal? ¿En verdad hizo el pacto con Abraham? Compadre. Habla de cuando estaban los animales partidos ahí. No con el Padre, con el Hijo, con el Hijo y el Espíritu Santo. Dios le dio testimonio a Abraham de un pacto, pero el pacto no lo hizo con Abraham. Porque si hubiera sido con Abraham, fíjese, cuando las dos partes tienen un pacto, Oh, sí, porque el ser humano no puede. el ser humano no puede cumplir un pacto. Pero lo hizo con él mismo. Lo hizo con él mismo. ¡Ah! ¡Santo! Lo hizo con el Hijo, con Cristo. ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Ey, Shemea! ¿Quién se andaba caminando ahí en medio del Espíritu de Dios y Cristo? Amén. La antorcha. ¡Ah! ¡Sí! ¡Ahí estaba la antorcha! ¡Aleluya! ¡Ahí estaba! ¡Entre el sacrificio! Había un fuego y había una antorcha. ¡Ah! ¡Aleluya! Jesús. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, ¿sí? Diciendo: a tu simiente daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Amén. Y ya le delinea todo, pero, o sea, esto es por consecuencia del pacto que hicieron entre ellos mismos. Amén. El testimonio fue los animales. Amén. El testimonio fue el Señor caminando en medio. Entre la sangre. Vamos al libro de Gálatas rápido, porque ya se me está pasando el tiempo y no voy a llegar a donde quiero llegar. Galatas. Gálatas 3. Aleluya. Galatas 3. Sí. Amén.
Entonces, fíjese bien, antes de leer Gálatas, aquí en el libro de Génesis hizo una promesa. Habló del pueblo de Dios que iba a ser cautivo, Amén. pero también dijo que iba a ser libre. Sí. Y se La cumplió promesa. la promesa y el cumplimiento. Amén. Y es lo que hablábamos ayer en la fe. La promesa de Abraham, que fue el Espíritu. Aleluya. Amén. Bendito Dios. Amén. Gálatas Aleluya. 3. Ahorita vamos a llegar a Hebreos, pero eso se lo va a dejar a la hermana Ani para que lo predique, porque vamos a llegar a Hebreos también. ¿Tres qué? Aleluya. Gálatas 3, vamos a leer el 14. 14. Aleluya. Aleluya. Amén. ¿Ya lo tiene, hermano Meli? Amén. Fuerte, por favor. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Léalo de nuevo, por favor. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Quién fue el que prometió la bendición? A través del Espíritu. Dios hablándosela y dándosela a Abraham. Amén. Amén. Sígale, amigo, 15. Hermanos, Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. ahí deténgase. ¿Fueron promesas o fueron pactos? Promesa. Promesa. Amén. Sígale. ¿Y a su simiente? Y a sus simientes. No dice. Y a su simiente no dice. Y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Ahí deténgase. Léalo de nuevo porque no se entendió muy bien. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. Con Abraham fue la promesa. Y a su simiente. A su simiente. No dice. No dice. Espere, ahí está punto. Ahí hay un punto. Y Sígale. a su simiente es un punto. Sí. termina. Y después dice, no dice a las simientes, No dice a muchos, sino a uno solo. ¿A quién? como de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, lo cual es Cristo. ¿Quién es la simiente del Señor? Cristo. Cristo. Él recibió el pacto. Amén. 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 Con él fue el pacto. Y la promesa, por consecuencia, fue para Para Abraham. Abraham. Amén. Amén. Aleluya. ¿Sí está claro o no? Amén. Ok, sígale. Esto pues digo que El contrato firmado de Dios para con Cristo, fíjese bien, el pacto previamente ratificado por Dios. ahí deténgase. Amén. El pacto De Dios. o el contrato, ahí está, mire. Dice el contrato. El contrato confirmado De Dios De Dios. o ratificado de Dios, ¿con quién? con Cristo. Para con Cristo. ¿Con quién fue el pacto? Con Cristo. Con Cristo. ¿Lo está viendo o no? Hijo. Amén. Amén. ¿Sí? Amén. Ok, sígale. La ley que fue hecha 430 años. Ahí deténgase. Ah, otra vez. Después. Porque ahí le hizo la promesa al Señor. Mira, a partir de este momento, el pueblo va a ser esclavo. Y van a durar 400 años esclavos. Amén. Y a los 430 años, ¡pum! Vino y lo sacó. ¿Sí o no? Amén. Amén. ¿Sí o no? Sí, amén. Ok. La ley que fue hecha 430 años después no lo abroga o no lo quita para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, pues ya no es para la promesa, sino pero Dios por la promesa hizo la... Donación. ¿Qué dice ahí en la suya? ¿Qué dice en la suya? Dice Promesa. mediante la promesa.
Dice, pero Dios la concedió, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Amén. Pero Dios la concedió Ok. Abraham, mediante Gloria a a Abraham mediante la promesa. Dios. ¿Está claro? ¿Cuánto nos falta, Víctor? donación. 4 minutos. La regaló. Ahí les va. Santo. Es lo mismo que la salvación. Amén. Amén. Es un regalo. Es un regalo merecido. Es un regalo que usted y yo no merecíamos. Amén. Pero que aquí está. Para que nos apropiemos de Él. De la promesa que viene a través. Es para los gentiles también, no nada más para los hebreos. Amén. Aleluya. Y luego dice que Dios puso todas las cosas debajo de sus pies. Del estrado, por estrado de sus pies. Sí. Y luego dice que no hemos visto que todas las cosas hayan sido puestas debajo todavía, pero va a llegar el momento. Y cuando llegue el momento, entonces el Hijo, todas las cosas, le va a entregar al Padre y entonces el Hijo se va a someter bajo el estrado de los pies del Padre. Amén. Entonces, primero nos sometemos nosotros para llegar a ser espirituales, Amén. para llegar a ser la esposa, Amén. la isha que necesita el cordero, Sí, amén. la isha que necesita el varón de guerra. Amén. Amén. Nos falta mucho para ser espirituales, Amén. entonces necesitamos esforzarnos, Amén. necesitamos hacer a un lado esta carne que nos molesta, que nos afecta y que nos estorba. Amén. ¿Quiere más escrituras? No, ya me faltan minutos hace ratito. Muy bien. Vamos a leer rápido Corintios 15, 22. Aleluya. Primero, segunda. Primero, Primera Corintios 15, 22. por favor. Sí. Vamos a leer dos escrituras más y ya nos vamos. 15. Sí, perfecto. Aleluya. Gracias, Jesús. ¡Eso! Mientras digamos ahí, hermano, Amén. ¿15 qué? 22. Adiós. Ah, Es el 22. mientras digamos ahí, Aleluya. déjeme le digo una cosa. Y esto más adelante se lo voy a mostrar para que vea que mientras usted está dentro de la voluntad del Padre, Dios le hace plano su caminar. Amén. Pero cuando usted está en contra de la voluntad del Padre, Dios le habla con amor. Pero llega un momento. La voluntad de Dios, déjame tratar de dibujar así. Gracias, Déjame tratar de dibujar así. Pasa como con Faraón. Sí. Fíjese bien. La voluntad de Dios es esta. Mientras usted camina en la voluntad de Dios, Él le hace el camino plano. Pero cuando Dios viene y le habla con amor, misericordia, pero usted desdeña. Lo que hizo Faraón. La Deja ir palabra. a mi pueblo. No. Ujú. Deja ir a mi pueblo. Sí. No. 10 hasta la 10ª vez Sí. Entonces empezó a subir el rango de. llega un momento en que Dios le abre el abismo, el infierno. Si Dios tiene que meterlo en un infierno, hermano, para que se cumpla la voluntad de Dios y usted llegue a donde tiene que llegar, Dios va a abrir el infierno para usted. Y para mí también. Amén. Y para todos los que estamos aquí presentes. Muchos de los que estamos aquí presentes, o muchos de los que somos cristianos, caminamos por infiernos porque no queremos hacer la voluntad de Dios. Amén. Entonces Dios nos mete en una, y luego nos mete en otra, y luego nos mete en otra, y luego nos mete en otra.
Y empezamos a echarle la culpa a los demonios, siendo que es voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque tienes un llamado. Tienes un llamado que no has querido obedecer. Tienes un llamado que te rehusas a entenderlo y a practicarlo. Entonces, dentro de ese llamado, Dios te dice: es que yo te llamé a que hicieras esto y no estás obedeciendo. Hazlo, por favor. Y tú sigues renuente a obedecer la voluntad de Dios. Entonces Dios te abre el infierno y caminando por aquí te mete y te procesa. La palabra de Dios dice que te exprime, te aprieta. Una de estas palabras que no te he enseñado significa hacerte pedazos cuando estás bajo los pies de Él. Hacerte añicos. Pues tenemos que desaparecer. Sí, Él necesita pisotear tu voluntad. Amén. Hacer como hace el alfarero, O como hacen el jugo de uva. o la jugo de uva, o el alfarero que remuele bien hasta que polvo. Entonces, si tú no te dejas, Él lo va a hacer en contra de tu voluntad. Amén. Amén. Dios también te mete en valle de sombra de muerte, Amén. obscuridad. Amén. Amén. Si estás en la voluntad de Él, Él nada más te va a tomar de la mano. Pero si no estás en la voluntad de Él, tú te soltaste solito y caminas en esa oscuridad y te entra lo que decíamos hace rato, la desesperación, porque no ves más allá de tus narices y no encuentras la puerta, porque estás caminando en contra de la voluntad de Dios. ¿Lo estamos entendiendo? Amén. Amén. Esto es lo que yo quiero que entendamos todos. No es por venir a la iglesia, es porque si venimos con la intención de que lo que aprendamos obedecerlo. Amén. ¿Ya lo tienen, Corintios? Amén. Corintios 15, 22. Léalo, hermano Manny, por favor. ¿Sí? No. Porque así como en Adán todos mueren, Así también en Cristo todos serán, también en Cristo todos serán vivificados. mas cada uno en su orden. Eh, Mas cada uno en su orden. Síganle. O no dice igual en su, En su debido. Cada uno en su debido orden. o en su tiempo. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre. ¿Quién va a entregar el reino? El Hijo. El Hijo. Se lo va a entregar al Padre. Amén. Y luego síganle. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque es Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. y luego, Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. amén. Síganle. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. ¿Quién es el que está exceptuado? el Padre. Padre. El Padre. Y de ahí en adelante todas las cosas están sujetas al Hijo, Ahí lo Todas. dice en el siguiente, Ya. debajo de sus pies. Síganle. en el que está ahí. Mas luego todas las cosas le fueron- Pero le luego fueren todas las- sujetas, entonces también El mismo Hijo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todas las cosas en todo. ¿No está bien? Amén. Amén. Aleluya. Le muestro. Aleluya. Gracias, Jesús. Bendito. Bendito Jesús. Todas las cosas van a regresar a donde Empezó. todo empezó.
el Padre, el Hijo Amén. y los que faltan y ahí. todas las cosas. Amén. Un grupo de... El Hijo se va a sujetar, Esta entrando, cosa. ¿sí? Todas las- regresando al lugar de donde salió el Hijo, y luego nosotros regresando al lugar de donde salimos del Hijo. Todo el ejército. Todos los ejércitos todos los vamos a tomar todas por escuadrones, por nuestros lugares, Santo. por estaturas, por tamaños. Amén. Santo bendito. ¿Lo están entendiendo? Amén. Por luz. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Denle un aplauso fuerte al Señor. Amén. Listo.